Shalom, shalom, mis hermanos, que el Eterno les continúe bendiciendo. Este es el programa del amor de Sicilia, de refrigerio al alma. Hoy me tocó a mí como invitado especial. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Padre Creador, te damos toda la gloria, te damos toda la raba a ti, Padre, en esta hora. Gracias por este momento, por esta palabra, que podamos entenderla, que no sean de confusión, sino de exhortación, y que podamos aprender, que no sean palabras de contienda, sino palabras dirigidas por tu Ruach. En el nombre de Yahshua Mesías, amén y amén. Amén, mis hermanos. A mí me tocó traer la reflexión de hoy, y en esta reflexión de hoy vamos a hablar. ¿Sabías por qué David tomó 5 piedras si Goliat era 1? El código Hamesh, nunca te lo habían contado así. Goliat llevaba una espada, una lanza, una jabalina, una armadura, décadas de experiencia militar. David llevaba 5 piedras y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 40, lo vemos. La pregunta parece sencilla. ¿Por qué 5? ¿David pensaba fallar 4 veces? ¿Era solamente precaución? ¿O esas 5 piedras pueden hacernos ver algo mucho más profundo? Porque siglos después seguimos hablando de la piedra que derribó a Goliat, pero casi nadie habla de las otras cuatro, que permanecieron dentro de la bolsa. Hamesh, el código en hebreo. Hamesh 5. Y el número 5 ocupa un lugar imposible de ignorar cuando hablamos de la revelación entregada a Israel. Porque la Torá está formada por 5 libros: Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. 5 libros. La tradición incluso habla de los Hamash, de los Hamishah Humoshei Torah, los 5 quintos de la libra, de la Torá. Ahora, imagínate nuevamente la escena. David introduce su mano en el arroyo y toma 5 piedras. No podemos afirmar que Primera de Samuel está diciendo específicamente que ellas piedras simbolizaban los 5 libros de la Torá, pero como imagen bíblica es poderosísima. Frente a un gigante armado hasta los dientes, David lleva 5 piedras y su verdadera arma no era la piedra, porque David ya había dicho dónde estaba su fuerza. Goliat miró a David y vio un muchacho. David miró a Goliat y vio a alguien desafiando al Elohim de Israel. Entonces, Goliat le mostró sus armas, pero David respondió en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos. Ahí está el secreto. Goliat confiaba en lo que llevaba sobre su cuerpo. David confiaba en la palabra que llevaba dentro de él. Por eso David no improvisó una teología frente al gigante. David ya conocía a Adonai, ya había caminado con él, ya había aprendido a confiar en su palabra. La batalla pública solamente reveló lo que David había construido en secreto, los 5 libros contra el gigante. Y aquí aparece una lectura simbólica hermosa: 5 piedras, 5 libros de la Torá, porque ¿qué había aprendido Israel precisamente en esos 5 libros? Que Adonai crea cuando todo está vacío, que Adonai abre mares cuando no existe salida, que
que Adonai alimenta en el desierto, que Adonai derrota reyes, que Adonai cumple su promesa. Bereshit le decía quién era el creador. Shemot le recordaba quién era el liberador. Vayikra le enseñaba acerca de su santidad. Bamidbar mostraba su fidelidad en el desierto. Y Devarim llamaba a Israel a recordar y obedecer. Entonces David no llegó al valle solamente con 5 piedras, llegó con siglos de memoria acerca de quién era Adonai. Y por eso podía mirar algo enorme sin sentirse pequeño. Los 10 espías también habían visto gigantes. Y aquí la historia se vuelve todavía más profunda. Mucho antes de David, Israel había enviado 2 espías a Canaán. Ellos también vieron gigantes. Y dijeron, ¿éramos nosotros a nuestro parecer como langosta? Números 13:33. Tenía la promesa, pero miraron al gigante. David tenía delante otro gigante, pero miró la promesa. El problema nunca fue solamente el tamaño del enemigo, era desde donde lo estaba mirando. Los espías midieron al gigante, comparándolo con ellos mismos. David midió al gigante, comparándolo con Adonai. Entonces Goliat dejó de parecer tan grande. ¿Y por qué 5 si solamente utilizó una? Aquí aparece otra posibilidad fascinante. Samuel cuenta posteriormente que Goliat no era el único guerrero gigantesco relacionado con Gad. Segunda de Samuel capítulo 21 menciona otros 4 y concluye, y estos 4 habían nacido al gigante de Gad. Segunda de Samuel 21:22. De allí nació una interpretación muy conocida, una piedra para Goliat y 4 por si aparecían los otros gigantes. Las escrituras nunca afirman que esa fue la razón por la cual David escogió 5, pero el paralelismo es espectacular. Y además nos enseña algo. David confiaba en Adonai, pero también estaba preparado. Fe, emuná, no significa improvisación. David oraba, pero sabía utilizar la onda. David confiaba, pero recogió 5 piedras. Y aquí aparecerá la letra G. En el sistema numérico hebreo, el número 5 corresponde a su valor, es 5. Y aquí podemos hacer otra conexión simbólica. La letra aparece mera impresionante cuando Adonai transforma los nombres de Abraham y Sara. Se convierte en Abraham y a Sarai para ser Sara. La promesa de descendencia y fecundidad que queda asociada narrativamente a nombres transformados bajo la palabra de Adonai. Por eso, más que decir simplemente G significa vida, hay una imagen mucho más profunda. Cuando Adonai habla, aquello que parecía estéril puede comenzar a producir vida. La fuerza nunca estuvo en una letra utilizada como amuleto. Está en la palabra de aquel que da vida. Por eso la palabra se convierte en arma. David lo expresaría en los salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, versículo 105. Pero las escrituras irá todavía más lejos. Isaías escribe, la boca del siervo como espada aguda. Isaías 49:2. Y Hebreo declara, porque la palabra del Elohim es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos. Hebreo capítulo 4, versículo 12. ¿Lo ves? Goliat tenía una espada física. David tenía algo superior. Por eso nuestra verdadera alma no es repetir versículos como fórmulas mágicas. Es conocer, creer y caminar en aquello que Adonai ha dicho. Y todas esas escrituras apuntan hacia alguien. Así que llegamos al corazón del misterio. Yahshua dijo, escudriñad las escrituras,
Ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, versículo 39. Y después de su resurrección comenzó desde Moisés y sigue por todos los profetas y explicó lo que las escrituras decían acerca de él. Lucas 24, 27. La Torá no termina en la Torá, apunta hacia el Mesías. Y Juan llevará esta revelación todavía más lejos. En el principio, él era el verbo. Juan 1:1. Aquel verbo se hizo carne. Juan 1:14. Entonces la conexión adquiere otra dimensión. 5 piedras, 5 libros, una palabra. Y esa palabra finalmente se hace carne en Yahshua. 5 piedras, pero una sola bastó. David metió la mano en su bolsa, sacó una, la colocó en la honda, corrió hacia Goliat, la lanzó, y aquello que había paralizado durante días el ejército de Israel cayó. David llevaba 5, pero necesitó una, porque nunca fue el tamaño de la piedra, nunca fue la cantidad, fue el Elohim en quien David había depositado su confianza. Tu gigante no es más grande que su palabra. Quizás hoy también tengas algo delante que te haga sentir pequeño, y el enemigo siempre intentará que midas el problema, comparándolo con tu fuerza. Ahí comienza el miedo, Y David nos enseña otra manera de mirar. No midas tu gigante por lo que tienes en tus manos. Mídelo por aquel que te dio su palabra. Llena tu bolsa, estudia la Torá, lee los profetas, escudriña las escrituras, conoce a Yahshua HaMashiach, guarda la palabra en tu corazón antes de necesitarla en el campo de batalla, porque cuando llegue el día de enfrentar aquello que parecía imposible, no tendrás que inventar fe desesperadamente. Sacarás de dentro de aquello que lleva años guardado. Goliat tenía una espada, David tenía 5 piedras, pero detrás de aquellas piedras había algo que Goliat nunca pudo ver. Un hombre lleno de la palabra y convencido de quién era su Elohim. Por eso recuerda, tu arma no es la piedra, tu arma es la palabra. Y cuando la palabra gobierna tu corazón, hasta un gigante puede caer con un solo golpe. Shalom Alejem, mis hermanos. Que el Eterno les continúe bendiciendo.